Laicismo, un compromiso masónico. Para conocer el porqué del laicismo hay que entender la Ilustración. Soy José Félix Moreno, director general del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Venezuela, institución esta que está comprometida en la divulgación del pensamiento laico en todo el país. Para esto nos hemos propuesto la creación de unos videos promocionales que desarrollen el tema del laicismo desde sus orígenes hasta la época actual. Analizaremos el pensamiento de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire. Veremos entonces cómo la Ilustración es la madre, según nuestra investigación documental, del movimiento laico. Para este tema hemos invitado al doctor Silva Márquez, quien es uno de nuestros exponentes en esta materia. Al finalizar del mismo también escucharemos la apreciación que han tenido algunos hermanos. Escuchemos al hermano Silva Márquez. La concepción que tenemos nosotros de la divinidad ha servido a través de los siglos para frenos, mutaciones, castigos, revanchismos. Durante la existencia de la humanidad, la figura de Dios, la invocación de Dios, ha creado los frentes más disímiles para que el hombre establezca su posición. Hace muchos años se han creado corrientes filosóficas que han invadido la teología para definir la potestad de esa gran divinidad. Ciertas sociedades, ciertas religiones han tomado esa imagen, ese pensamiento como una voluntad propia y le han rodeado de misterios y situaciones que han servido de freno, cuando no de persecuciones, quien no piense sobre esta situación. El siglo XVIII marcó el final de toda una época, la del antiguo régimen, caracterizado por una sociedad jerarquizada, dividida en estamentos, nobleza, clero y pueblo llano, un sistema político, absolutismo monárquico, una economía centrada en la agricultura y los gremios y la prevalencia casi absoluta del poder papal, dando paso a la Ilustración. Las características que mejor definen a la Ilustración son confianza en el poder de la razón, el entusiasmo por las ciencias útiles, la esperanza en el progreso y una actitud crítica. Para los ilustrados o iluminados del siglo XVIII, la idea de progreso supone que el hombre, guiado solo de su capacidad de raciocinio, promoverá el avance, el progreso de la civilización, que habrá de llevarle a la felicidad. El masón, como un hombre libre pensador, no puede atarse a fe jurada que comprometan su desarrollo espiritual, ni su posición ante su conciencia, ante su voluntad. Cuando nosotros nos vamos a las partes confesionales, nos estamos limitando nuestro horizonte de hombres que pensamos en un poco más allá que en la confesión. Entre 1751 y 1765 se publica en Francia la primera enciclopedia de Denis Diderot y Jean d'Alembert, que pretendía recoger el pensamiento ilustrado. Querían educar a la sociedad porque una sociedad culta que piensa por sí mismo era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Eran de la idea que el absolutismo son dictaduras que se basan en la ignorancia del pueblo para dominarlo. En su redacción colaboraron otros pensadores ilustrados como Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Este movimiento trajo consigo el marco intelectual en el que se producirían las revoluciones: Guerra de Independencia de los Estados Unidos, Revolución Francesa e independencia de los estados en Latinoamérica, así como el auge del capitalismo y el nacimiento del socialismo. En la música estaba acompañado por el movimiento barroco y en las artes por el movimiento neoclásico. Prominentes filósofos ilustrados como Voltaire y Jean-Jacques Rousseau
cuestionaron y criticaron la misma existencia de instituciones como la Iglesia y el Estado. Siempre el masón ha ido por el camino de la evolución, no de la creación. Ha ido por el camino de que lo que se crea y lo que se hace y lo que se desarrolla tiene que estar dentro de un parámetro evolutivo, social, filosófico y no de credibilidad. La mayor parte de los ilustrados de su tiempo aceptaron la existencia de un Dios, deducible desde la inteligencia como creador y ordenador del universo, el gran arquitecto. Se trataba de un ser supremo que no interfería en la vida de los hombres, no les hablaba y tampoco les imponía incómodos designios que a su vez eran interpretados por los reyes o papas. En esta nueva religión filosófica, que algunos denominaron deísmo o religión natural, se rescataron algunos principios de la moral cristiana, así por ejemplo la virtud de la caridad o filantropía. Cuando nosotros hablamos de deísmo, hablamos de un principio inmenso, extraordinario, totipotente, que tiene a arropar toda la credibilidad humana, todos los hombres dotados de buen espíritu y con una sensatez sobre lo que es la divinidad, lo que es la espiritualidad. Entre las nuevas ideas divulgadas en el siglo de las luces, encontramos autores que defendieron revolucionarios conceptos políticos, como Montesquieu y su división de los poderes, o Rousseau con sus teorías de la soberanía nacional y la voluntad general. También hallamos partidarios de nuevas formas económicas, como el británico Adam Smith, padre del liberalismo económico, y entre los filósofos más destaca Voltaire. Es en este ambiente de modernidad y revolución donde se cimenta y constituye el laicismo, término que tomó significado a partir de la raíz latina original para designar el impulso moderno surgido durante el siglo de las luces de los estados, organizaciones y personas para independizar estas instituciones del poder eclesiástico. El laicismo viene a complementar lo que le falta al deísmo para nosotros orientarnos hacia una mejor vida, hacia un mejor pensamiento, hacia una más actitud racional. Por eso decimos nosotros evolución y no creación. Era el deseo de los laicistas limitar la religión al ámbito privado, particular o colectivo de las personas y permitir mejores condiciones para la convivencia de la diversidad religiosa, poniendo al Estado de árbitro y como reglas del juego los derechos humanos. El movimiento laicista afirma que la laicidad es un principio indisociable de la democracia, porque las creencias religiosas no son un dogma que deban imponerse a nadie ni convertirse en leyes. Un Estado laico de esta forma pretende alcanzar una mejor convivencia al ordenar las actividades de los distintos credos, asegurando la igualdad de todos ante la ley, y en muchos casos sirviendo como herramienta para someter el sentimiento religioso, pretendiendo así anteponer los intereses generales de la sociedad civil sobre los intereses particulares. En otros campos más específicos, por ejemplo la educación, se usa el término de educación laica cuando se defiende la enseñanza pública o privada, manteniendo la independencia de la misma respecto a cualquier